La creación ya está terminada, pero literalmente es nada. Tenemos la idea de que la creación es este mundo que vemos, este universo. Sin embargo, este mundo que vemos y este universo es la precipitación o la manifestación de una parte de la creación que está toda completa en modo potencial, es decir, como paquetes de inteligencia divina, de información, es decir, aún sin forma y con todas las posibilidades dentro de esa información. Pero mientras sea información y sea potencial, no es nada material. Por lo tanto, podemos aclarar este concepto un poco más y decir que la creación ya está terminada, toda completa, pero que aún es nada, porque está esperando ser desplegada para tomar significado, tomar forma y permitirnos vivir en este cuerpo físico la experiencia del alma en esa recreación en donde precipitamos y manifestamos esos paquetes de inteligencia divina o paquetes de energía o cuantos de creación, pero solo si observamos, es decir, observar en el sentido amplio, darle nuestro foco, nuestra atención y nuestra afinidad de forma, es decir, la resonancia que resuene con la misma vibración para poder transformar lo informe en forma manifestada. Toda esa información, de alguna manera podemos decir que vive en nosotros, porque si no fuera así, no tendríamos la capacidad o la posibilidad de observar, es decir, de entregarle nuestra energía y atención desde la conciencia, que es el lugar desde donde nosotros recreamos. Y por lo tanto, si no observamos ese paquete de energía que hemos elegido observar, ya sea consciente o inconscientemente, eso no va a precipitarse en el mundo de las formas, o sea que va a seguir en la nada misma de la creación toda contenida en modo potencial. Y en definitiva, todo sale de la conciencia que permite. Por lo tanto, ahí está la explicación de que no hay nada fuera aparte de la conciencia. Por lo tanto, si no hay un pensamiento de una conciencia humana atravesado por una emoción que le dé la forma, no existiría el mundo, no existiría el universo. Si no hay pensamiento, no hay mundo. Si no hay observador, no hay nada ni nadie que pueda colapsar esa información en el mundo tridimensional para vivir la experiencia. Pero todo esto ya lo sabemos. Ahora te voy a dar vuelta el pensamiento. Vamos a pensarlo al revés. Esos paquetes de energía e información, esos cuantos de creación divina, también son capaces de observar. Y de observar de una manera que comprenden. ¿Y cómo es esto? Porque la pregunta que surge es cómo estos campos de energía, que son invisibles, que son potenciales, pueden observar. Y en realidad es porque no existe nada fuera de nosotros. Por lo tanto, esos campos de energía son parte
de la conciencia, de la gran conciencia. Y si bien nosotros tenemos una porción, por decirlo de algún modo, de esa gran conciencia, pero también sabemos que la creación es fractal, por lo tanto cada parte contiene la información del todo, quiere decir que esas energías, esos paquetes de energía, que son susceptibles de que nosotros los observemos, también nos observan, porque no hay forma ni modo de que algo ocurra fuera de nosotros. Y en realidad, todo esto que estoy diciendo parece que no tiene sentido alguno, porque lo único que estoy haciendo es dar un enfoque cuántico a un proceso que nosotros llamamos la creación y que ya hemos hablado mucho de esto, pero por alguna razón esto que acabo de explicar sustenta a modo de contexto lo que quiero abordar como eje de este encuentro. Entonces, volviendo al principio, hay un pensamiento divino, podemos llamar, o cuanto de la creación, que es la emanación de una creación en modo potencial, emanada de la nada y que contiene todo, pero que aún está siendo nada porque no fue observada o precipitada por ninguna conciencia humana. La conciencia humana es la necesaria para que la creación se despliegue en formas. ¿Cuándo empezamos a intervenir? Justamente cuando nosotros decidimos crear algo a partir de esa nada que lo contiene todo. Entonces tenemos el pensamiento divino o la emanación divina, que es nada de la nada y que contiene todo. Y en cuanto aparece la conciencia humana, puedo crear algo de la nada, de esa nada que contiene todo. Y eso lo hago a través del pensamiento. El pensamiento es el origen de la creación. Por lo tanto, para crear algo de la nada, lo tengo que pensar. Pero no alcanza, porque tenemos infinidad de pensamientos en el día, miles, y si los analizáramos, la sucesión de pensamientos es caótica, porque saltamos de un tema al otro sin darnos cuenta, a una velocidad que no podríamos registrar con la lógica. Por lo tanto, los pensamientos solos no crean. Necesito la idea, el pensamiento, y darle forma. Y la formación, es crear algo de algo. Es decir, yo ya había creado algo de la nada con pensarlo, y ahora lo voy a formar, es decir, voy a crear algo a partir de ese algo que pensé. Y esa formación ocurre a través del campo emocional. Tengo que sentirlo real, aunque aún no lo vea. Tengo que sentirlo real. Una vez que creé el algo del algo, es decir, que lo imaginé y lo sentí real, entonces ahí sí es donde finalmente tiene que aparecer en el mundo de las formas. Pero sucede que no siempre aparece. Por lo tanto, aquí voy a retomar el concepto de esta saga que tiene que ver con aquellas cosas que nos esclavizan. Y claro, yo tengo el sueño de ser libre a partir de conocer cómo funciona este sistema que acabo de describir y que depende pura y exclusivamente de mí. Y aún así,
sigo estando esclavizada o esclavizado de ciertas cosas que yo deseo pero que aún no ocurren. Es decir, experiencias que están en ese campo de emanación divina pero que aún no están manifestadas en este mundo de las formas. Y eso sigue siendo para mí una falta de libertad, porque yo sé cómo funciona el sistema, pero parece ser que hay algo que no estoy pudiendo mover, diluir, desaparecer para que aparezca lo que yo quiero que aparezca. Y eso no deja de ser una esclavitud. Y en realidad, una de las cosas muy común, pero muy común, que me esclaviza y que no me permite poder hacer todo ese proceso que acabo de describir, que ya lo conocemos, es la percepción que tengo del mundo de las formas. Mi percepción y mi interpretación hacen que yo reaccione y en realidad estoy reaccionando a nada directamente, sino a la propia interpretación que yo tengo de eso que veo. Por lo tanto, es la interpretación personal lo que además se convierte en la justificación a esas reacciones. Todo tiene que ver con la percepción. Y en realidad, para poder empezar a desbloquear espacios de creatividad positiva o al menos deseadas, es empezar a quitar significado a aquello que veo. Porque la interpretación es darle un significado a algo y el significado siempre tiene que ver con mi propia percepción y nunca con la realidad, porque la realidad no existe como tal, lo único que existe es la conciencia y lo que yo llamo realidad es una proyección de una suma de estados de conciencia que sostuve con las emociones durante un tiempo y con las imágenes y con las ideas. Y si lo que estoy viendo es un tremendo contraste, lo único que hice fue sostenerlo en el tiempo, consciente o inconscientemente, con emociones de miedo. Básicamente, cuando yo percibo algo en el mundo y lo interpreto, tengo dos formas de interpretar. O lo interpreto desde el miedo o lo interpreto desde el amor. Interpreto desde el miedo cuando mi percepción me esclaviza al punto que siento que la responsabilidad está afuera. Y eso es muy común, porque si bien sabemos o tenemos mucho conocimiento, aún nos cuesta comprender que eso que estoy viendo fue creado por mí y la pregunta que nos hacemos es ¿en qué estaba pensando o en qué momento? Yo permití que esto fuera creado de aquella nada que lo contiene todo, pero lo pensé, lo sentí y lo traje, consciente o inconscientemente. También tengo que saber que no todo tiene que ver absolutamente con mis experiencias y mis creencias, sino que tenemos mucho a nivel inconsciente que viene de nuestro clan familiar y que viene del inconsciente colectivo. Y eso también contribuye a las creaciones de mi mundo. Pero siempre estoy con esa información proyectándola en lo que yo llamo mi realidad. Por lo tanto, saber que tengo esa información es lo que me permite poder cambiarla, porque la realidad la podemos cambiar porque no es real. Lo único que no podemos cambiar es lo que realmente existe, que es la conciencia. Y justamente lo que existe es la conciencia que crea realidades a partir de una nada potencial que contiene todo. Por lo tanto, si soy
esclava o esclavo de mi percepción, es decir, que interpreto y le doy significado desde contextos de miedo, lo que estoy haciendo es decidir que alguien o algo está tratando de atacarme, está tratando de abandonarme, está tratando de desvalorizarme, y voy a reaccionar siempre como si eso fuera real. Es decir, como si el otro o los otros o el mundo que veo realmente me hubiera hecho eso. Pero en realidad, nada ni nadie me hace nada. Todo lo proyecté yo y lo estoy interpretando en función de las justificaciones que nombré antes. Y justificar lo que veo es una forma de miedo porque no asumo la responsabilidad que hay ahí. Pero ¿cómo asumo la responsabilidad de algo que parece que yo nunca lo pensé y nunca lo sentí y entonces no debería haberlo proyectado? Puede llegar al agobio tratar de buscar dónde, en qué momento, cuándo, porque tal vez fue en una vida pasada o tal vez estoy proyectando ideas y creencias de mi clan familiar, que es información que tenemos epigenéticamente, genéticamente también. Entonces, las herramientas que tengo es hacerme responsable y empezar a cambiar eso desde el mismo lugar en donde eso que yo puedo llamar problema se creó. Y eso se creó en un nivel de conciencia en el cual le di veracidad a eso. Y acá voy a este punto. No importa si no es mío exclusivamente, si es de mi clan o es del inconsciente colectivo. Si yo lo veo en la realidad, es porque le otorgué veracidad. Es decir, creo que eso puede ser creado. Y esos paquetes de energía e información, pensamiento divino, que nos observan, en realidad lo que están haciendo es traerme esa información porque saben, son inteligencias, que yo lo puedo trascender. No hay absolutamente nada en este mundo que se me presente como un problema que no tenga ya creada potencialmente la solución. Y no hay absolutamente nada en este mundo que aparezca que yo no pueda trascender, perdonar y cambiarle el significado. Trascender es disolverlo, es que desaparezca de mi existencia. ¿Y por qué digo que no hay nada que yo no pueda sanar o trascender o curar? Porque todo lo que traigo a mi vida lo traje yo. Es decir, que si yo lo traigo es porque también está creada la solución. En el mismo nivel de conciencia, en el mismo instante en el que le di forma a algo que no la tenía, en ese mismo instante se crearon también todas las posibilidades de esa forma. Y todas las soluciones están incluidas ahí. Sé que todos estos conceptos son de una profundidad importante, pero es que está ahí el secreto de otro de los niveles desde el cual yo puedo contextualizar lo que me esclaviza y es tiempo de salir. De eso se trata, es tiempo de salir. Entonces, ser esclavo de mi propia percepción, de mis propios juicios, de los significados que le pongo a las cosas, es una de las esclavitudes más desgastantes, porque hay personas que viven toda su vida dependiendo
del significado único que le ponen a todas las cosas. La herramienta, el hábito que podemos empezar a trabajar es quitar significado, dejar de juzgar aquello que veo en bueno, malo, mucho, poco, difícil, fácil, problema, no problema. Eso está ahí. ¿Para qué? ¿Quién lo trajo? Yo. ¿Para qué? Para trascenderlo. Cuando lo trasciendo, que puede ser quitándole significado, perdonando si tengo que perdonar. Hay un video en este canal que habla de los distintos niveles de perdón. Tenemos que llegar al perdón nivel 3 para poder trascender. Entonces, eso pierde tono de realidad porque ya no me tiene que mostrar más nada para trascender. No te olvides que cualquier problema que existe en tu vida lo creaste vos en los niveles que dije antes, en alguno de esos niveles, y que la solución también está creada, porque no hay nada fuera de mí. Todo existe como información en mi conciencia. Muchas, pero muchas gracias por estar y por escuchar. Los leo en los comentarios.